Vamos a comenzar la clase de hoy haciendo un repaso de todos los tipos de oraciones que estuvimos analizando y después sí nos vamos a focalizar en nuestro tema principal, que es la oración compleja. Vamos a comenzar con la oración simple. Dijimos que la oración simple es un conjunto de palabras que se vinculan entre sí para expresar una idea estructurada a un sujeto y a un predicado. Analicemos el ejemplo que tenemos aquí. The treatment is working well. Tenemos un sujeto simple, the treatment, ¿sí? Este sujeto es simple porque tiene un solo núcleo, treatment, y nuestro predicado también es simple porque también tiene un solo núcleo verbal, is working. Recuerden que en las oraciones simples podemos tener tanto sujetos simples y compuestos, así como también predicados simples o compuestos. ¿De qué va a depender? De la cantidad de núcleos que haya en cada una de las estructuras. Luego estuvimos analizando las oraciones compuestas. Dijimos que las oraciones compuestas son estructuras que están formadas por dos cláusulas, las cuales están coordinadas por una conjunción. Estas conjunciones pueden ser de contraste o también pueden ser de adición. La particularidad que tienen estas cláusulas es que ambas son independientes, tanto desde el punto de vista gramatical como desde el punto de vista semántico, es decir, que pueden comprenderse independientemente del resto de la oración. Analicemos los siguientes ejemplos. Nuestra primera oración dice, The treatment is working well and the patient is getting over quite fast. Tenemos nuestra primera cláusula, ¿sí? En la cual tenemos un sujeto simple, the treatment, y un predicado simple, is working well, y nuestra segunda cláusula, the patient, sujeto simple, is getting over quite fast, también es un sujeto simple y un predicado simple. Estas dos cláusulas, ¿sí? Como bien dijimos anteriormente, están unidas por una conjunción. En este caso es una conjunción de adición, es la conjunción and. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando una cláusula está unida por este tipo de conjunciones? Las establecen en un mismo nivel jerárquico, es decir, tienen la misma importancia o el mismo peso independientemente una de la otra. Entonces, en el primer caso tenemos una conjunción de adición, pero en esta segunda oración sí tenemos dos cláusulas también. Cláusula con su sujeto simple y su predicado simple, nuestra segunda cláusula de la misma manera, pero van a estar unidas por una conjunción de contraste, en este caso but, pero de la misma manera las dos cláusulas tienen el mismo nivel de importancia. Luego estuvimos analizando la oración compleja, o vamos a analizar, perdón, la oración compleja. La oración compleja también está formada por dos cláusulas, pero la diferencia principal entre las oraciones compuestas y las oraciones complejas es que en las oraciones complejas la relación que va a haber entre las cláusulas es asimétrica. ¿Qué quiere decir esto? Que una cláusula va a depender de la otra para su completa interpretación. Ahora en las siguientes diapositivas vamos a analizar bien cómo es esta relación asimétrica entre la relación de las cláusulas en la oración compleja. La oración compleja está formada por dos cláusulas. Tenemos por un lado la cláusula principal, la cual está compuesta por un sujeto y un predicado, ¿sí? Recuerden que siempre el sujeto y el predicado puede ser simple o compuesto y su significado es independiente. Esto es lo más importante. La cláusula principal tiene significado independiente. Por el otro lado, esta oración compleja está formada por una cláusula dependiente o subordinada. Esta cláusula también está compuesta por un sujeto y un predicado, también que puede ser simple o compuesto, pero su significado es dependiente. ¿De qué va a depender? De la cláusula principal. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder interpretar la cláusula dependiente tenemos que leer sí o sí toda la oración. La cláusula principal es una cláusula independiente porque tiene significado propio, pero la cláusula dependiente va a depender del significado de la cláusula principal, pero no viceversa.
Estas dos cláusulas, ¿sí?, van a estar unidas por una conjunción subordinante, que como veremos más adelante existen diferentes tipos de conjunciones, ¿sí?, pero las vamos a ver más adelante. Analicemos el siguiente caso. The treatment is working well because the patient followed the instructions. ¿Sí? Tenemos nuestra cláusula principal, ¿sí?, que es la cláusula independiente. The treatment is working well. ¿Sí? El tratamiento está funcionando bien. Tiene significado independiente. La oración se entiende por sí sola. Esta cláusula principal tiene un sujeto simple y un predicado simple. Y por el otro lado tenemos nuestra cláusula subordinada. Because the patient followed the treatment. ¿Sí? Recuerden que la cláusula subordinada siempre comienza a partir de la conjunción. En este caso, nuestra conjunción es la conjunción because. Al comenzar esta cláusula con la conjunción because, ¿sí?, nos da la pauta de que sí o sí es parte de otra cláusula principal. Si yo digo, empiezo la oración diciendo, porque el paciente siguió las instrucciones, ¿sí?, sí o sí yo entiendo que el significado depende de esta cláusula principal. El significado está incompleto. Entonces, si yo me hago la pregunta, bueno, ¿por qué el tratamiento está funcionando bien? Y bueno, porque el paciente siguió las instrucciones. Fíjense que la cláusula subordinada siempre va a depender, para tener significado completo, de la cláusula principal. Bien, las oraciones complejas las vamos a dividir en dos tipos de oraciones. Por un lado, vamos a analizar las cláusulas nominales o sustantivas, que ustedes bien van a recordar que es un tema que vimos en Inglés 2. Por el otro lado, vamos a ver las cláusulas adverbiales. Ahora yo les pregunto, ¿cómo nos damos cuenta cuando estamos ante una cláusula nominal o ante una cláusula adverbial? Bien, la diferencia va a estar por la conjunción que utilicemos, es decir, su conjunción subordinante. Ahora vamos a hacer un breve repaso sobre las cláusulas nominales y después sí nos vamos a adentrar a los detalles de las cláusulas adverbiales. Bien, como les dije anteriormente, existen dos tipos de cláusulas subordinadas o complejas. Vamos a comenzar con las cláusulas nominales o sustantivas, ¿sí? Pero recuerden, nosotros vamos a hacer un breve repaso, pero este es un tema que se vio en profundidad en Inglés 2, así que si tienen dudas pueden volver al módulo para refrescar un poquito la memoria sobre este tema. Bien, las cláusulas nominales o sustantivas son cláusulas que están unidas mediante un pronombre relativo y su función principal es agregar información sobre un sustantivo o una frase nominal que se nombró anteriormente, ¿sí? Para esto vamos a hacer un repasito de cuáles son esos pronombres relativos que nosotros vamos a utilizar para unir oraciones. Los pronombres eran that, which, who, where, when, why o how. Recuerden que lo importante es saber para qué se utiliza cada uno de estos pronombres relativos. Siempre vamos a usar that para hacer referencia a personas o a cosas, which a cosas, who solamente a personas, where lugares, when, ¿sí?, cuando hacemos referencia a tiempo, why a razón o how cuando hacemos referencia, ¿sí?, a la manera en que se hace algo. Vamos a analizar el ejemplo. We are going to try a new procedure. It has been tested on humans recently. Acá tenemos dos oraciones distintas, ¿sí? Fíjense que están separadas por un punto. Nuestra primera oración, vamos a probar un nuevo procedimiento. Nuestra segunda oración, ha sido testeado en humanos recientemente. ¿Qué pasa? Estas dos oraciones están compartiendo un elemento. ¿Cuál es el elemento que se comparte? A new procedure, ¿sí?, un nuevo procedimiento, está compartido en la segunda oración porque ese it está haciendo referencia a ese procedimiento. Cuando estamos en presencia de un ejemplo como este, nosotros podemos simplificar estas dos oraciones o podemos unificar estas dos oraciones y armar solamente una, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que nos tenemos que preguntar? Bueno, a ver, si tengo este elemento compartido, y en este caso es un procedimiento, es una cosa, ¿por qué pronombre
¿Por qué pronombre relativo puedo reemplazar a este procedimiento para poder unir las dos oraciones? Y bueno, y me va a quedar de esta manera. Ahora voy a tener una oración, ¿sí?, que está compuesta por dos cláusulas. Vamos a tener por un lado, we are going to try a new procedure that or which has been tested on humans recently. Entonces me quedó una oración, en este caso es una oración compleja, que va a estar compuesta por una primera cláusula, we are going to try a new procedure, ¿sí? Y tenemos una segunda cláusula que lo que está haciendo es agregar más información sobre ese sustantivo que acabamos de nombrar. Bien, vamos a analizar algunos ejemplos de estas cláusulas nominales o sustantivas. It's a type of stitch, it only leaves a faint scar. Fíjense que tenemos dos oraciones separadas por un punto, pero tenemos un elemento compartido, ¿sí? ¿Cuál es ese elemento compartido? Stitch, ¿sí? Fíjense que stitch es una cosa o un algo y la siguiente oración está usando un pronombre personal que está haciendo referencia a ese punto. Entonces decimos que stitch es el punto de una sutura, es decir, una cosa o un algo, ¿sí? Entonces lo que nosotros nos tenemos que preguntar es, ¿qué pronombre relativo podemos usar para reemplazar cosas? Si nosotros volvemos al cuadro que vimos anteriormente, el pronombre relativo que necesitamos para usar, para reemplazar cosas, o en este caso el punto de una sutura, puede ser that o también puede ser which, cualquiera de los dos, ¿sí? Entonces, nuestra cláusula nominal quedaría de la siguiente manera. It's a type of a stitch that or which only leaves a faint scar. Entonces, fíjense, ¿por qué decimos que es una oración subordinada? Porque nuestra segunda cláusula lo que hace es agregar más información sobre mi referencia, que en este caso sería stitch, pero mi referencia sería a mi primer cláusula. ¿Bien? Vamos a ver otro ejemplo. A psychologist is a non-medical professional. She or he is trained in methods of psychological testing. Volvemos a lo mismo, tenemos dos oraciones, pero que están compartiendo un elemento. ¿Cuál es el elemento que están compartiendo? En este caso tenemos un psicólogo a nuestra primera cláusula y nuestra segunda cláusula lo que está haciendo es agregar más información sobre ese psicólogo. Entonces, nosotros podemos unir esas dos oraciones mediante un pronombre relativo. En este caso, como es una persona, nos tenemos que preguntar, bueno, ¿qué pronombre relativo nosotros podemos utilizar para reemplazar a personas? Entonces, el pronombre relativo que podemos utilizar es who. Nos quedaría de esta manera. A psychologist is a non-medical professional who is trained in methods of psychological testing. Entonces nos queda una oración unida por un pronombre relativo. Y esta segunda cláusula lo que hace es agregar más información a nuestra cláusula número 1. Para más ejercitación sobre este tipo de cláusulas nominales, los invito a que vayan a hacer los ejercicios de la página 79. Les pido que por favor hagan esos ejercicios y recuerden que después van a poder corroborar sus respuestas con la clave de autocorrección que les vamos a subir el sábado al campus. Recuerden también que este es un tema que nosotros lo vimos en Inglés 2, por eso no nos vamos a detener en este tema. Nuestro tema principal es la oración compleja pero adverbial. Bien, ya hicimos un repaso sobre las cláusulas nominales y ahora sí vamos a comenzar a analizar las cláusulas adverbiales. Como dijimos anteriormente, toda oración compleja va a estar formada por cláusulas, ¿sí? Y estas cláusulas van a estar unidas mediante una conjunción subordinada que puede expresar distintas relaciones entre ambas, ¿sí? Vamos a ver el siguiente ejemplo. We are not attending classes because we are in quarantine. Fíjense lo que tenemos acá, tenemos nuestra primera cláusula, we are not attending classes, sería nuestra cláusula principal, y tenemos nuestra cláusula subordinada. Fíjense que estas dos cláusulas sí van a estar unidas mediante la conjunción subordinada because, pero
Esto les tiene que quedar en claro que la cláusula subordinada va a comenzar a partir de la conjunción because es parte de esa cláusula subordinada. Cada una de las cláusulas, fíjense que va a tener su correspondiente sujeto y su correspondiente predicado. Lo mismo pasa en la cláusula subordinada. Sujeto simple con su predicado simple también. Algo que quiero aclararles también es que no siempre el orden de las oraciones va a ser primero la cláusula principal y luego la cláusula subordinada. Fíjense el ejemplo que tenemos a continuación. Although we are in quarantine, we are attending online classes. ¿Sí? ¿Qué tenemos acá? Nuestra cláusula subordinada, ¿sí? La cual está encabezada por la conjunción subordinada although, y después tenemos nuestra cláusula principal, ¿sí? Pero esto les tiene que quedar en claro, que la cláusula principal puede estar tanto al comienzo o al final. Bien, ustedes ahora se deben estar preguntando cuál es la diferencia entre la conjunción subordinada because y la conjunción subordinada although. Bien, esto era lo que les aclaraba en la definición de cláusula adverbial, que estas conjunciones va a hacer que las cláusulas tengan distintas relaciones entre sí, relación de significado. Los tipos de conjunciones que nosotros vamos a analizar van a ser las conjunciones de razón, de propósito, contraste o concesión, tiempo, causa de efecto y condición. Estas son las conjunciones que nosotros vamos a analizar en este nivel de inglés. Y específicamente en la clase de hoy vamos a analizar las conjunciones subordinadas de razón y de propósito. Bien, vamos a comenzar a analizar el primer grupo de conjunciones subordinadas que vamos a estar tratando en el día de hoy, que son las conjunciones de razón. Las conjunciones de razón son aquellas que explican un motivo, una causa o el porqué de un fenómeno. Quiero aclararles esto. Generalmente nosotros vamos a encontrar estas estructuras, pero puede que en algún texto encuentren otras estructuras, las cuales también pueden estar bien. Nosotros les proporcionamos estas que son las conjunciones más comunes, ¿sí? Pero puede haber otras. Vamos a comenzar a explicar cada una de ellas. Tenemos because, since, as en el primer grupo. Fíjense, ¿por qué están separadas de esta manera? Porque van a determinar cuál es la estructura que sigue. Después de estas conjunciones, nosotros tenemos que escribir una cláusula que tenga un sujeto y un verbo. Por ejemplo, vamos al primero, because. La traducción es porque. Fíjense el ejemplo que tenemos. The patient progressed because he followed the doctor's instructions strictly. El paciente mejoró porque siguió las instrucciones del médico estrictamente. Entonces, fíjense que nos está explicando un motivo, ¿sí? ¿Por qué mejoró el paciente? Ahora, la cláusula subordinada está encabezada por la conjunción because y la estructura que sigue es una estructura que está compuesta por un sujeto y un predicado. Tenemos sujeto he y está seguido por el predicado followed the doctor's instructions strictly, ¿sí? Va a tener su correspondiente verbo. En este caso es un predicado simple. La siguiente, since, significa ya que. Since we haven't received the results yet, we can't provide a diagnosis. Dado que nosotros no hemos recibido los resultados aún, no podemos ofrecerle un diagnóstico. Fíjense que la traducción va a depender del contexto. En este caso, este conector since lo podemos traducir como ya que o dado que, ¿sí? Pueden buscar otros sinónimos. No es esta la única traducción. Y fíjense el último, as, significa también ya que. Fíjense el ejemplo. We can't provide a diagnosis as we haven't seen the results of the test. Nosotros no podemos ofrecerle un diagnóstico dado que o ya que nosotros no hemos visto los resultados de las pruebas. Entonces, fíjense que después de estas conjunciones, la estructura que sigue es una estructura sujeto-predicado. Fíjense lo que va a pasar, por ejemplo, con la conjunción because of. Después de una conjunción because of, nosotros no podemos
presentar una cláusula con sujeto y predicado, sino que la estructura que va a seguir a esta conjunción va a ser un sustantivo o una frase nominal. Because of significa por determinado factor, a causa de, es otra de las traducciones. Vamos al ejemplo. The treatment failed because of the patient's reluctance to take the medications as instructed. Entonces, en este caso podemos traducir esta oración de la siguiente manera. El tratamiento falló o fracasó a causa de, o porque, o debido a la negación o la reticencia del paciente en tomar la medicación recetada. Fíjense que de acuerdo al contexto lo podemos traducir de diferentes maneras, no necesariamente lo tienen que traducir de la manera que tienen en este recuadro. Siempre recuerden de recurrir a los sinónimos y también de ayudarse con un diccionario para ver cuáles son las traducciones aceptadas para estos términos, ¿sí? Y por último tenemos owing to o due to. Fíjense que esta estructura o estos conectores siempre van a estar seguidos de un sustantivo. Su traducción es debido a. Entonces, fíjense cómo tenemos la siguiente oración. The investigation was put off due to lack of funds. La investigación se pospuso debido a falta de fondos o ¿sí? A causa de falta de fondos. Fíjense cómo podemos ir adaptando las traducciones en base al contexto que tengamos. Vamos a analizar este ejemplo. The patient progressed because he followed the doctor's instructions strictly. ¿Sí? Este es el ejemplo que analizamos al comienzo, pero quiero remarcarles bien la estructura de esta oración. Tenemos en nuestra cláusula subordinada, está encabezada por la conjunción because y luego de esa conjunción vamos a tener la estructura sujeto-predicado. He sería nuestro sujeto y nuestro predicado. Ahora, fíjense este ejemplo. The patient progressed because of his responsibility. Nosotros habíamos dicho que después de because of vamos a necesitar un sustantivo o una frase nominal. Fíjense entonces que después de because of tenemos his responsibility. ¿Qué estructura es esta? Y bueno, como ya vimos en clases anteriores, es una frase nominal que está compuesta por un núcleo, que es responsibility, y por un premodificador, que en este caso sería el pronombre his. Bien, en la página 43 tenemos el siguiente ejercicio para que puedan poner en práctica el uso de estas conjunciones de razón. Lo que tienen que hacer en este ejercicio es elegir la conjunción correcta conforme al contexto en el que están en estas oraciones que nosotros les proporcionamos. Fíjense, la primera oración dice, most commonly, nephrogenic diabetes insipidus develops, y tienen que elegir entre since, because of, because, other reasons. Generalmente, la diabetes insípida nefrogénica se desarrolla por otras razones. Bueno, y acá tenemos que elegir qué conjunción usar para darle esta connotación de razón. Entonces, ¿qué es lo que nos conviene analizar nosotros acá? Bien, a ver, ¿cuál es la estructura que tenemos luego de estas conjunciones? Other reasons. ¿Qué estructura es? Y bueno, es una frase nominal, donde tenemos un núcleo, reason, y un premodifier, un premodificador que sería other. Entonces, si nosotros volvemos al cuadro que analizamos anteriormente, vamos a ver que el since, la conjunción since, tiene que estar seguida de una estructura con sujeto-verbo. O sea que since no lo podemos utilizar. Because también tiene que estar seguida por sujeto-verbo. Tampoco lo podemos utilizar. Entonces, la conjunción que podemos utilizar en este caso, que va seguida de una frase nominal, es because of. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Most commonly, nephrogenic diabetes insipidus develops because of other reasons. ¿Sí? Recuerden que en este caso nosotros podemos utilizar because of, pero tranquilamente estas son las opciones que tenemos, pero podemos utilizar otras conjunciones como por ejemplo for, ¿sí? Pero no quiere decir que solamente en este contexto podamos utilizar because of.
¿sí? Analizando la estructura que sigue, es la única conjunción que podemos utilizar gramaticalmente, pero podríamos usar otras. Vamos al siguiente ejemplo. Sickle cells risk being destroyed by the spleen due to, because, as their shape and stiffness. Bien, entonces, acá lo mismo, tenemos que analizar. Bueno, a ver, ¿qué estructura tenemos después de estas conjunciones? Their shape and stiffness. De nuevo, no tenemos una cláusula sujeto-verbo, ¿sí? Tenemos una frase nominal. Their shape and stiffness. Entonces, si nosotros analizamos, ¿cuál de estas conjunciones que tenemos va seguida de una frase nominal? Si volvemos al cuadrito, vamos a ver que because y as tienen que estar seguidas de una estructura sujeto-verbo. Entonces, la única que podemos utilizar en este caso sería due to, debido a su forma y rigidez, ¿sí? Vuelvo a lo mismo. En este caso, conforme a las opciones que le damos, la opción correcta sería due to, pero tranquilamente podemos elegir cualquier otra conjunción. Bueno, y así terminan los dos ejemplos que tienen, y recuerden que van a poder corroborar las respuestas cuando les subamos la clave de autocorrección en el campus virtual. En la página 44 del módulo les presentamos el siguiente ejercicio para que podamos practicar un poco lo que es lectura comprensiva, análisis de vocabulario, pero me gustaría que antes de pasar a las actividades que les planteamos, lean con detenimiento el texto y fíjense si pueden reconocer alguna de las estructuras que estuvimos trabajando hasta este momento, es decir, las cláusulas nominales, adverbiales, a ver si las pueden encontrar, porque obviamente en todos los textos nos vamos a encontrar con mucha frecuencia este tipo de estructuras. Por ejemplo, analicemos la primera oración. Epidemiology is a recent discipline that has evolved with the changes taking place in society and the emergence of new diseases. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tipo de cláusula tenemos? Háganse esa pregunta. Bien, esta cláusula, ¿sí?, es una cláusula nominal. Fíjense que es una cláusula que está subordinada por la conjunción that. Entonces, si nosotros la analizamos, tenemos nuestra primer cláusula, Epidemiology is a recent discipline. Fíjense que es una cláusula totalmente independiente, que tiene su sujeto, tiene su predicado, ¿sí? Y después tenemos una segunda cláusula, que es la subordinada, que está agregando información sobre la frase nominal recent discipline. Entonces, ustedes se pueden preguntar, y bueno, a ver, ¿por qué la conjunción que utiliza es that? Entonces, es that porque está agregando información sobre el sustantivo discipline, que en este caso sería una cosa o un algo. Bien, si continuamos con este análisis, uno de los ejercicios que ustedes van a tener que empezar a hacer es a leer un texto y a tratar de explicar de qué se trata el texto con sus propias palabras, ¿sí? Entonces van a tener que empezar a parafrasear. A ver, entonces yo los invito a leer esta oración, ¿sí? The objective of his work was to provide a single and understandable definition of epidemiology that was suitable for all types of diseases and populations. A ver, y yo les planteo el siguiente ejercicio. ¿De qué manera podemos parafrasear esta oración para poder utilizar una oración subordinada adverbial? ¿Sí? Bueno, les propongo el siguiente ejemplo. Lilyfield published this work because he wanted to provide a single definition of epidemiology. Fíjense que estoy parafraseando con una estructura que acabamos de estudiar, ¿sí?, que es la oración subordinada. Estoy parafraseando el texto. Entonces, fíjense que tenemos en nuestra primer cláusula, la cláusula principal, la independiente, Lilyfield published this work. Y después tenemos su subordinada, que en este caso es de razón porque está antecedida por la conjunción because. Analicen también, como vimos, qué estructura
sigue a esta conjunción because. Y en este caso, la estructura era de sujeto y predicado. Fíjense que tenemos he wanted. He sujeto y lo que le sigue sería todo el predicado. ¿Bien? Bien, ahora sí los invito a completar los ejercicios planteados para la actividad del texto. En este primer ejercicio, en el ejercicio 3, la instrucción dice match the words below to one of the underlined terms in the article. Si ustedes vuelven al texto, van a darse cuenta que hay algunas palabras que están subrayadas. La idea es que ustedes marquen esas palabras con los términos que les proponemos acá, ¿sí? Por ejemplo, en el primero dice comprehensible, clear. ¿Cuáles de los términos subrayados, ¿sí?, significa o es sinónimo de estas palabritas? ¿Sí? Understandable sería la opción correcta. Bueno, lo mismo van a hacer con el resto de los términos. Y en el punto número 4, la instrucción dice, in your own words, answer the questions below in Spanish. ¿Sí? Lo que les pedimos es que con sus propias palabras lean el texto, comprendan el texto y respondan en español estas preguntas, ¿sí? Para esto, nosotros vamos a realizar una actividad en el foro de nuestro campus virtual en donde ustedes van a tener que volcar allí las respuestas. Les pido por favor que presten atención porque no van a tener que responder todas las preguntas, sino que lo vamos a hacer de manera grupal, pero vamos a plantear la metodología de respuesta en el campus virtual. En la página 45 les presentamos este ejercicio, ¿sí?, muy similar al que estuvimos haciendo anteriormente con las demás conjunciones subordinantes, en el cual van a tener que completar con una conjunción de las que estuvimos trabajando. Recuerden que más de una opción puede ser posible, ¿sí? Pero presten especial atención a cuál es la estructura que sigue después de cada uno de esos subordinantes, ¿sí? Por ejemplo, vamos con el primer ejemplo, lo hacemos todos juntos. Lilienfeld began his work on the concept of epidemiology, lack of agreement on its definition. Entonces, ¿cuáles de las conjunciones que tenemos en el recuadro podemos utilizar? Bueno, por ejemplo, podemos utilizar due to. ¿Por qué podemos utilizar due to en este caso? Y bueno, porque la estructura que tenemos después de esta conjunción es una frase nominal. Lack of agreement on its definition. ¿Podemos utilizar otras? Sí, pueden utilizar otras y de acuerdo al contexto ustedes le van a poder dar distintas traducciones. Recuerden siempre trabajar con el diccionario y es una manera también de ir enriqueciendo su vocabulario, ya que estos conectores son muy importantes a la hora, como les dije anteriormente, aprender a parafrasear, aprender a explicar con otras palabras y utilizar otras estructuras. Bien, y lo mismo van a hacer con las oraciones siguientes. Recuerden que van a tener la clave de autocorrección para que puedan chequear sus respuestas. Bien, y ahora sí vamos a seguir analizando las conjunciones subordinantes, pero en este caso de propósito, ¿sí? ¿Para qué se van a utilizar? Y bueno, para explicar el objetivo de algo, de un fenómeno, de algún evento. Fíjense la particularidad, en este caso, de las conjunciones de propósito, que en este cuadrito nosotros les ofrecemos 6 tipos de conjunciones: to, in order to, so as to, so that, so, in order that, y la traducción que nosotros le damos en español sería para. ¿Hay otras traducciones? Sí, por supuesto, de acuerdo al contexto. Nosotros podemos decir para, con motivo de, con el propósito de. Siempre de acuerdo al contexto nosotros vamos a poder adaptar nuestras traducciones, ¿sí? Pero la idea en este caso también es marcarles, como hicimos en el cuadro de las conjunciones de razón, cuáles son las estructuras que podemos encontrar después de cada una de estas conjunciones, ¿sí? Por ejemplo, en la primera parte, después de utilizar to, in order to y so as to, tenemos que utilizar un verbo en su forma infinitiva. Fíjense en el siguiente ejemplo. I called Dr. Evans to ask about the results of the test. Entonces, tenemos nuestra conjunción to, inmediatamente tenemos un verbo en infinitivo, ask, ¿sí? Lo llamé al Dr. Evans para pedirle los resultados de la prueba, ¿sí?
Podemos decir para, podemos decir con el motivo de. Sí, siempre recuerden que en la traducción es flexible y van a encontrar una traducción en la que si ustedes se sientan cómodos y suene natural. Fíjense el otro ejemplo. Dr. Chan adjusted the overhead projector so that his students could see their chart more clearly. ¿Sí? El Dr. Chan ajustó el retroproyector de modo que sus estudiantes pudiesen ver el cuadro con más claridad. Fíjense que lo podemos traducir de modo que, para. Ustedes van buscando. Siempre recuerden que pueden trabajar con un diccionario, buscar sinónimos y es una manera en la que ustedes pueden ir enriqueciendo su vocabulario. Entonces, fíjense, después de so that, al igual que so that, so y in order that, vamos a necesitar una cláusula que tenga sujeto y predicado. ¿Sí? Fíjense, his student, tenemos nuestro sujeto, predicado, could see the chart more clearly. ¿Bien? Bien, vamos a ir a la página 45 del módulo, y nos vamos a encontrar con este ejercicio en el cual ustedes van a poder poner en práctica lo que acabamos de estudiar, ¿sí? Que son las conjunciones de propósito. Entonces, ¿qué es lo que tienen que realizar en este ejercicio? Completar los espacios en blanco con la conjunción correcta. Entonces, vamos a hacer todos juntos el primer ejercicio. They conducted a research identifying new definition of epidemiology available since 1978. ¿Sí? Entonces, ¿qué conjunción podemos utilizar en este caso? Bueno, analicemos. Tenemos identify. ¿Qué es identify? Un verbo en infinitivo. Si nosotros volvemos al cuadro, podemos ver cuáles son todas las conjunciones que podemos utilizar en este caso y bueno, yo les doy dos, to o in order to, ¿sí? Que son las que aceptan la estructura de verbo en su forma infinitiva. ¿Puede haber otras opciones? Sí, por supuesto. Y también recuerden que lo pueden traducir de distintas maneras, ¿sí? Ellos llevaron a cabo una investigación para, con motivo de, identificar nuevas definiciones de epidemiología disponibles desde 1978. Siempre traten de hacer este ejercicio de ir traduciendo, porque es una manera también de detectar el uso de estos conectores y que ustedes se vayan familiarizando con todas estas nuevas palabras, ¿sí? Recuerden que nosotros no les vamos a pedir que ustedes se aprendan de memoria todas estas estructuras. Es algo que van a ir adquiriendo mediante el uso, mediante la lectura, mediante la paráfrasis, ¿sí? Como hicimos en el texto anterior sobre epidemiología, de ir detectando estructuras y ustedes tratar de emplear lo que han ido aprendiendo durante estos años, ¿sí? Para parafrasear algo que ya está escrito. Bien, y por último, llegamos a la página 46 y tenemos nuestro último ejercicio en el cual les proponemos analizar estos diferentes dibujos, diferentes figuras, ¿sí? Que están a modo de chiste, para que puedan emplear tanto las conjunciones de razón como las de propósito que estuvimos analizando en la clase de hoy. Analicemos entre todos este primer dibujo. ¿Sí? Tenemos en la burbuja de diálogo. We are not your visitors, we are waiting for your bed. Dice, nosotros no estamos de visita, estamos esperando su cama, ¿sí? Y tenemos a dos personas esperando por esa cama. Entonces, el ejercicio consta en que ustedes puedan unir las dos mitades de las oraciones que les damos mediante una conjunción. Entonces, fíjense lo que dice la primera cláusula. Waiting times at hospital are usually long, ¿sí? Los tiempos de espera en los hospitales generalmente son largos, ¿sí? Entonces analicemos cuál es la razón por la cual estos tiempos son tan prolongados. Opción 1, there aren't enough doctors, no hay suficientes médicos. Opción 2, many patients come at the same time, muchos pacientes llegan a la vez. Diagnosing and treatment is very slow, ¿sí? El diagnóstico y el tratamiento es muy lento. Entonces, conforme a lo que estamos viendo en ese dibujo, vemos que varios pacientes llegan a la vez. La opción correcta sería la 2. Entonces ahora tenemos que pensar, bueno, a ver, ¿qué conjunción podemos utilizar para unir estas dos mitades? Sabemos que va a ser una de razón, ¿sí? Porque ¿cuál es la razón por la que los tiempos en los hospitales son tan prolongados? ¿Sí? Entonces,
Lo que ya sabemos que es de razón. Van a volver al cuadrito de razón y van a fijarse cuáles son todas las conjunciones que podemos utilizar de razón. Pero ahora analicemos estructura. En nuestra cláusula subordinada, ¿qué tenemos? Many patients, un sujeto, come at the same time, predicado. Entonces tenemos que ver cuáles son las conjunciones, ¿sí?, que estaban seguidas de una estructura sujeto-predicado. Recuerden que una podía ser, por ejemplo, because, pero también podíamos utilizar since o as. Y después van a marcar que en este caso esta cláusula va a ser de razón. Y así con el resto de los dibujos. Bien, y así llegamos al final de esta clase. A continuación les dejo la guía de trabajo a modo de recordarles cuáles son las actividades que tienen que realizar para esta semana. Espero tengan todos una buena semana and see you next